Jardunaldien azkeneko mailari hasiera emango diogu. Hemos estado día y medio en unas jornadas intensas hablando de lo comunitario, desde lo comunitario, y para la última mesa vamos a hablar de salud mental desde lo comunitario. Para eso, la ponencia de ahora cuenta con dos bloques. En primer término hablarán Mónica y Raquel, que son integrantes de la compañía de teatro Brots desde hace más de 10 años y nos van a contar, digamos, tiene un título muy bonito, Ensayando la revolución, artes escénicas como herramienta de transformación social, de transformación de la salud mental comunitaria. ¿Sí? Desde una, digamos, su experiencia práctica, nos van a explicar, vienen de Barcelona, benvingudes, gràcies por estar avui, por ser avui con nosotros. En segundo bloque hablarán desde Euskal Herria, Irún, Iruña, Judith, que es psicóloga especializada en salud mental colectiva y formadora de apoyo de Entre Iguales, y Lorea Gaviria, agente de apoyo Entre Iguales. Nada más, simplemente me toca ser estricto con los tiempos, tenéis 25 minutos cada bloque, entonces, bueno, os iré avisando. Gracias. Buenos días, eguerdion. Buen día. Yo soy Raquel. Bueno, nosotras venimos de la compañía de teatro Brots. Es una compañía de teatro y salud mental. Y esta compañía nació en el año 2010 dentro del teatro social que tenía la organización Payapupas. Payapupas son payasos de hospital, tenían una parte que ya no tienen, que era de teatro social, dedicada a salud mental, y habitualmente trabajaban en centros de día, hospitales de día. Entonces se daban cuenta que las personas participantes de estos talleres iban cambiando, no había una regularidad. Entonces se hacía un trabajo que servía, pero no llegaba a poder ser una cosa artística. Entonces se les ocurrió la idea de crear un grupo fuera de estos centros, fuera de estos hospitales o centros de día, y así nació Brots. Entonces, el que era entonces el director artístico de Payapupas, Antonio Masegosa, fue el director artístico de esta compañía y sigue siendo. Que nació eso en 2010, va a ser 15 años en octubre que nació la compañía, y viene de esta necesidad de poder llevar más allá la lucha, de llevar lo comunitario a poder llevarlo encima del escenario y transformarlo, ¿no? Entonces, ahora actualmente desde 2018, Brots pertenece a Utopía Barcelona, que es una entidad fundada por Antonio Masegosa y Míriam Camps en el año 2014. Y bueno, luego ya explicaremos un poco más concreto, ¿no? Sí que para nosotras es importante explicar que somos una compañía mixta que está formada por personas con diagnóstico y personas sin diagnóstico, pero al final lo que nos interpela es el sufrimiento mental, que eso es algo que puede llegar a cualquiera independientemente de si hay un diagnóstico o no. Y por eso en Brots no nos presentamos desde un diagnóstico o una etiqueta, sino desde cómo somos personas. Y bueno, sí que es verdad que nuestra lucha principal tiene mucho que ver con el estigma y bueno, una denuncia de la violencia psiquiátrica, y es verdad que nuestra manera de hacerlo es a través de las artes escénicas. Vale, bueno, yo soy Mónica, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Estoy muy nerviosa, pero no pasa nada. Y bueno, primero un poco explicar el nombre de Brots, ¿no? Porque muchas veces, bueno, brotes, pues puede sonar a brotes, a romper con la realidad, al típico brote en salud mental, ¿no? Pero también tiene la acepción, ¿no? De pues, cuando nace una planta, el brote, y nosotros pues apostamos por este significado, por este significado esperanzador, que significa vida, que significa transformación.
Y bueno, pues que contaros un poquito sobre Brot, sobre la compañía, pues que son ya 15 años contando nuestras historias, en los cuales pues, bueno, hemos realizado varias obras de teatro. Después os pondremos un pequeño vídeo sobre una de las últimas que hemos hecho. Decir también que no es un taller de terapia, que como todo proceso creativo pues tiene una connotación de sentir mejoría, de sentir curación, de sentir, pero no en el sentido estricto de hospital de día, vamos a hacer un taller, sino que bueno, cuando estás contando tus historias, cuando estás transformando, creando, pues te sientes bien, ¿no? Después también comentar que, pues esto, que nos organizamos de forma autónoma, sin supervisión clínica, que creamos nuestra propia dramaturgia, nuestra propia escenografía, vestuario, etcétera. Así que puntualmente pues, hemos necesitado alguna persona pues, exteriormente, pedirle alguna cosa a alguna persona artística y tal, pero no, normalmente pues, nos lo hacemos todo nosotros. Y bueno, más allá de ser una compañía de teatro, que ya es mucho, pues también somos una comunidad, ¿no? Pues bueno, como una red de apoyo entre nosotros, las charlas en los bares, antes, después de los ensayos, las conversaciones del día a día, de lo que estamos trabajando, de un poco de revisar cosas en cuanto a cualquier tema, ¿no? Pero a veces en salud mental, pues muchas veces te vienen como muchos mensajes externos, ¿no? De lo que debería ser o sobre diagnósticos, estas cosas, y como revisionarse uno mismo y poder hablarlo con personas que quizá pueden tener una experiencia parecida a la tuya o personas que no la tienen parecida, pero cuestionarte cosas, ¿no? Y bueno, pues un poquito también cuál es nuestra visión sobre la salud mental. Pues somos muy críticos con la psiquiatría hegemónica, la psiquiatría biologicista, que encontramos que es muy reduccionista en cuanto a la forma de ver lo que es la salud mental y a la solución que da, ¿no? Que son los psicofármacos. Creemos que somos personas con una historia, que nos pueden haber pasado muchísimas cosas. Como ya se ha hablado en diversas mesas, ¿no? Hay muchísimos condicionantes que escapan a lo biológico y entonces pues criticamos prácticas violentas de la psiquiatría, como podrían ser la contención mecánica, contención química, sobremedicación, etcétera, y que muchas veces por el hecho de entrar en el proceso de psiquiatrización ya te supone pues, toda una violencia, pues estigma social, autoestigma, que a veces salir del propio autoestigma también es como un trabajo continuo, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo plasmamos en nuestras obras. Siempre insistimos mucho, ¿no? Somos una compañía profesional, críticos y que queremos mostrar nuestra calidad artística y estética y con esa poesía, ¿no? Lo que contamos pues a veces puede ser duro, pero también contarlo pues desde la risa, desde el juego, desde salir de este sufrimiento que ya de por sí se ve, ¿no? Y bueno, pues espera que me he perdido un poco. ¿Qué hacemos en Brots, no? Pues como os comentaba, pues hacemos espectáculos con contenido estético y poético. A veces pues, apostamos por circuitos convencionales de teatro, también depende del tipo de obra que hacemos, y otras pues, en espacios menos convencionales, como podría ser, por ejemplo, el caso de una de las obras que tenemos ahora mismo haciendo bolos, pues, que es una performance que va sobre la contención mecánica, es un formato más pequeñito y estamos apostando por
por espacios no convencionales. De hecho, vamos a empezar una gira pues, tipo así, garajes. La hemos hecho también en un taller de bicicletas y que le da también como un clima a este espectáculo, pues, bueno, que creemos que da una energía chula, porque ya de por sí el espectáculo pues, tiene su qué, ¿no? Entonces, pues también una de las últimas obras que hemos hecho, Eucaristía, que ahora te pediré si puedes poner el teaser, pues bueno, habla de nuestras experiencias de vida en cuanto al sufrimiento, pero o sea, intentamos siempre que haya una balanza, ¿no? Entre la crudeza, la belleza, un poquito, y que sean muy visuales, ¿no? que atrapen un poquito, interpelando también al público, ¿no? Porque es lo que decimos, en cualquier momento todos, no somos nadie, es inmune al sufrimiento y a romperse y a ser vulnerable. Sí, perdona. Proro, pastilla y contenció. ¿Usted se piensa que me va a chicharrar el cerebro? Miracles 104. Que en aquesta societat capitalista el nivell de productivitat no determini el valor de la persona. I et busco! Venga, venga, avui sí, Sí, Esquizofrènia! Els pensaments impossibles. Bueno, aquí una pequeña muestra de que nuestra lucha por lo estético y que el hecho de que tengamos la etiqueta de salud mental, también precisamente con esta lucha por quitar etiquetas, que nos vendemos desde lo artístico y lo profesional, ¿no? Creo que es una muestra bastante evidente. Sí que, bueno, yo os quería explicar un poco también cómo funcionamos a nivel de Brots, que el tipo de metodología que utilizamos es el teatro del oprimido y de las oprimidas. Para nosotras es muy importante esta metodología. Lo que hace, bueno, el teatro del oprimido fue creado en Brasil por Augusto Boal y lo que busca es ensayar soluciones reales a conflictos reales. Y sí que es verdad que es muy importante que lo hace desde la lucha colectiva para generar un cambio. Las técnicas que se utilizan hace que, bueno, partamos desde nuestras propias experiencias y ya sea investigando diferentes opresiones que nos atraviesan, o como por ejemplo en Eucaristía, que es una obra coral en la que hablamos desde las experiencias del entorno de psiquiatrización y las opresiones que hemos podido vivir aquí. Y, por ejemplo, tenemos, como explicaba Mónica, esta pieza que es Sujeto, que habla sobre contención mecánica, que aquí, por ejemplo, sí que teníamos claro que queríamos hablar de este tema, entonces investigamos sobre este tema, ¿no? Otras veces sí que es de dinámicas que salen y lo que surja, un poco también dependiendo del momento en el que está la compañía. Actualmente tenemos estos dos espectáculos. También nuestra reivindicación creemos que este es un espacio súper agradecidas con este formato, pero es verdad que también nos gustaría poder mostrar desde lo teatral, porque muchas veces también el mostrar y no ponerlo tanto en la palabra también ayuda a interpelar y también genera cosas y cambios. Entonces, bueno, hay diferentes técnicas que tiene el teatro del oprimido y las oprimidas. Tampoco voy a entrar a hacer grandes explicaciones, pero bueno, sí que es verdad que lo que hace es trabajar con colectivos vulnerables o invisibilizados y dar voz a estos colectivos a través del arte, y no deja de ser una lucha política también. Y bueno, también aprovechando este espacio, ¿no? Un ejemplo de lo que puede llegar a ser algo así, ¿no? Es verdad que hemos visto diferentes ejemplos. Bueno, un propio ejemplo soy yo misma.
Yo cuando llegué a Brots, llegué por casualidad de la vida estaba en un hospital de día en el que no me tocaba estar y había una trabajadora social que tampoco le tocaba estar allí y bajando unas escaleras escuché la palabra teatro y yo siempre he hecho teatro, entonces fue como, ay, conocí Brots y unos meses después contactaron para decirme que se abría el grupo. Yo en ese momento estaba ingresada y necesitaba un apoyo para acompañarme desde la clínica hasta donde el lugar de ensayo. Luego me iban a buscar, bueno, una logística compleja. Estoy hablando de enero de 2015. Hoy, junio de 2025, soy una de las actrices más veteranas de la compañía, parte principal de la compañía. También soy miembro de la Junta de Utopía Barcelona, que es la entidad que lo dirige, soy la tesorera. Y bueno, igual puedo estar aquí hoy representando a Brots o Utopía. Como bueno, ya lo ha explicado Mónica, que nosotros hacemos todo. Igual puede ser vestuario, que puede ser escenografía, que puede ser transportar cosas, como apoyarnos en los bares o ir a un concierto juntas. Sí. Y bueno, para nosotras es muy importante esto. Bueno, la entidad a la que pertenece Brots ahora, que es Utopía Barcelona, tiene 11 años de recorrido y utiliza las artes escénicas en diálogo con otras disciplinas artísticas y tiene por objeto social llevar a cabo procesos comunitarios de empoderamiento, cohesión y cambio social a partir siempre de la práctica del teatro del oprimido y de las oprimidas. Es que no quiero dejarme las palabras clave, que no es que no me sepa. Sí. Y bueno, es verdad que es esto, ¿no? Crear espectáculos pues protagonizados por las propias personas, ¿no? Es lo que nos diferencia del teatro social, que sí que sirve para dar visibilidad a circunstancias y problemas, pero aquí lo que estamos haciendo no es solo dar visibilidad, sino dar ese empoderamiento y dar estas herramientas para que son los propios colectivos los que podemos subir al escenario y podemos reivindicar nuestros propios derechos. Y bueno, sí que Utopía trabaja principalmente en Barcelona y bueno, hay diferentes colectivos. Entrar en qué colectivos más o menos, sí que es verdad que justo esta semana con Antonio y Miriam hacíamos recuento de los proyectos y salía como creo que era un 83% de los proyectos están vinculados a salud mental. Es ahora mismo nuestra apuesta principal como Utopía. Y bueno, trabajamos siempre desde un enfoque feminista, antirracista y antimanicomial. Es como la base. Tiene que ser, si no es así, no es. Y bueno, como aporte, pues Utopía Barcelona recibió en 2024 el premio Josep María Palenzuela Rueda de la Diputació de Barcelona. Y bueno, dentro del contexto del Altra Festival, que es un festival de artes escénicas y salud mental que hay en Barcelona, también recibimos el primer premio de Josep Clusa a la trayectoria teatral, porque es verdad que es muy difícil que compañías de salud mental perduren tanto en el tiempo y sobre todo vendiendo un producto artístico, que también es una reivindicación que muchas veces nos cuesta entrar en el circuito cultural porque no nos consideran lo suficientemente profesionales para lo cultural, pero luego nos vamos a lo social y nos consideran demasiado profesionales para lo social. Entonces nos cuesta mucho encontrar un espacio. Así que abiertas a propuestas posteriores. Sí, bueno, la web utopiabarcelona.org, Instagram utopiabcn. Y si quieres hacer un cierre, Mónica. Bueno, comentar que nada, que la salud mental sigue siendo un gran tabú, que hay mucho trabajo por hacer y nada, que nosotros en el teatro es nuestra herramienta. El arte, pues eso, no es solo un espejo, sino que es una herramienta de transformación social. Creemos en ello, en transformar la sociedad de forma colectiva. Y pues nada, se nos olvidó, pero os pasamos nuestra web y nuestro Instagram por si queréis ver y bichear un poquito por allí. Y nada, pues eskerrik asko. Muchas gracias. Egunon, eskerrik asko por recibirnos, eskerrik asko a Rebeca por invitarnos y por tenernos en esta jornada de Bildu.
A mí particularmente me cogió en un momento en el que estaba un poco baja de ánimo, entonces estoy acompañada con Lorea, que en realidad no está en el programa, pero estamos haciendo apoyo mutuo aquí mismo, porque era esta cosa también de traer bolsas diversas, ¿no? Como cuando hablamos de salud mental, muchas veces como que se coloca, como que se da solamente un micrófono y creemos importante que los micrófonos también puedan ser compartidos, ¿no? Entonces, las voces que tenemos, las experiencias que tenemos son diferentes, si bien vamos a hablar de una misma situación que tiene que ver con el acompañamiento de los agentes de apoyo mutuo, sí que tenemos reflexiones diferentes y vamos a partir desde ahí. ¿Por qué estamos aquí nosotras dos hoy? La experiencia realmente convoca porque tenemos una compañera que está haciendo esta formación que nos decía, ¿no? Agente de apoyo mutuo igual no es una palabra que se conozca mucho en estos ámbitos, entonces por contextualizar un poco, ¿no? El apoyo mutuo es una práctica en salud mental, en realidad no es novedosa, se viene practicando desde los años 70, se podría decir con mucho más, se tiene como más detallado esa evidencia, pero es algo que ya tiene mucha trayectoria a nivel formal e informal. A nivel informal podemos encontrar grupos de apoyo mutuo en salud mental, pero también, como compartía la compañera, en duelo o en cualquier experiencia en la que tenemos una experiencia similar, ¿no? En la que podemos tener una herramienta que es la historia vivida y la queremos compartir y la queremos poner a disposición de las otras personas, porque tenemos un saber, ¿no? Ya no solamente es la experiencia que hemos acumulado, sino un saber profano, un saber vivido que nos da haber atravesado por ese lugar, ¿no? Por ese lugar de sufrimiento psíquico. En este marco, pues en Navarra concretamente, que es de donde estamos haciendo la formación, en Iruña, se está haciendo una formación de agentes de apoyo entre iguales en salud mental, que se viene realizando desde el 2020 en diferentes ediciones, y se cuenta con el apoyo de la Universidad de Burgos, que es quien ha implementado o quien ha diseñado, por decir de alguna manera, la metodología. Luego la formación la damos personas expertas por experiencia, en primera persona, y la facilitamos, es decir, el público al que llega, quienes se forman, son personas con experiencia vivida en salud mental, que tienen un camino recorrido en su recuperación, que Lorea ya nos va a hablar sobre recuperación, y que además están comprometidas. Es decir, vamos a ver que la recuperación no es un camino lineal, sino que es un camino que puede tener idas y bajadas, pero que en ese camino la persona está comprometida con su recuperación. Y a la par de esto hay una formación específica, ¿no? Que en este caso es con la Universidad de Burgos, que la estamos implementando en Navarra, tanto en Estella, en Tudela y en Iruña. Y sí que hay experiencias en otros territorios. Por ejemplo, en Cataluña, la Universidad de Vic es una de las que está implementando esto a nivel formativo. Y luego a nivel estatal, es verdad que sí que hay como diferentes iniciativas que quieren hacer como un certificado profesional para que esta figura se pueda seguir profesionalizando. Es hacia ahí donde vamos y estamos en ello todavía. Y más adelante, o sea, que nos encontramos con muchas barreras, pero sí que es verdad que más adelante esperamos que esta figura se pueda profesionalizar y que pueda estar incluida dentro de los equipos multiprofesionales, ¿no? Que esto se encuentra con muchas barreras de muchos sectores y vamos a hablar como detenidamente de esas barreras también. Pero bueno, como que esto también puede ser como una persona que puede aportar sobre todo esperanza, que me gustó mucho lo que estabais compartiendo vosotras, porque esto de muchas veces cuando se te da un diagnóstico en salud mental, en dependencia del trastorno con el que te etiquetan en salud mental, se te da una idea de que es algo crónico, que es para siempre y que no hay una salida, ¿no? Entonces, tener referentes de personas que han vivido lo mismo que tú has vivido, bueno, lo mismo no, pero una experiencia bastante similar, primero te da esperanza, segundo te da referentes que muchas veces no tenemos. Las referentes culturales que tenemos en salud mental, lo que podemos ver en televisión, lo que podemos ver en los medios de comunicación, en las películas, no está realmente conectado con la realidad de nuestras vidas y de lo que nos pasa. Entonces necesitamos referentes reales, referentes que hayan podido recuperarse, referentes que tengan un sentido de vida, que tengan un propósito más allá de estar en un hospital de día, ¿no? Y también un sentido de comunidad. Podemos hablar mucho, que no nos vamos a detener realmente en hablar de cuáles los múltiples beneficios y los objetivos que tiene esta figura y esta formación, pero yo que estoy en la parte más de la docencia y de la formación me doy cuenta que una de las cosas importantes que aportan el formarse desde esta figura es sentir que podemos dar y recibir,
Es decir, constantemente si hay un diagnóstico en salud mental estamos recibiendo cuidados, ¿no? Muchas veces esos cuidados no están consensuados de que es realmente lo que queremos y que nosotras también tenemos la capacidad de dar cuidado, dar escucha, dar empatía, dar a conocer nuestra historia de una manera que pueda generar un poco de esperanza en otra persona. Y eso, y por otra parte también la reconstrucción de la narrativa que tenemos, ¿no? Muchas veces es importante en un grupo, cuando estamos dialogando, reflexionando sobre estos temas, darnos cuenta qué es lo que teníamos aprendido, ¿no? O sea, qué es lo que habían dicho que era crónico de por vida, que no iba a cambiar, que tiene algo que ver con tu neurotransmisor y poco que tiene que ver con lo que te pasa en tu vida en el día a día. Entonces, poder tener como estas conversaciones y estos diálogos es súper esperanzador, ¿no? Y relevante. Y bueno, en el marco de estas jornadas que estamos hablando sobre la construcción de la salud desde la comunidad, creemos que para que sea efectiva necesitamos cambiar no solo las prácticas, sino también los marcos epistemológicos, es decir, qué entendemos por salud mental, qué valoramos como conocimientos y cómo queremos vivir y acompañar los malestares que nos atraviesan. Quiero citar brevemente a Mary O'Hagan, que es excomisionada de salud mental en Nueva Zelanda, y ella señala que sin la inclusión de las voces con experiencia vivida en la definición de políticas y servicios, los sistemas tienden a reproducir daño. Ella aboga por servicios codiseñados donde el conocimiento situado de quienes han atravesado el sistema tenga el mismo peso que el saber clínico. Esta perspectiva está alineada, por ejemplo, a nivel en España, con el Plan Estratégico del Comisionado de Salud Mental 2025-2027, que reconoce la necesidad de avanzar hacia una atención más centrada en la persona, que incorpore los saberes en primera persona como parte estructural de los equipos y no solamente como un mero testimonio. El plan, por ejemplo, propone, entre otras medidas, la creación de estructuras participativas, la incorporación de figuras de apoyo entre iguales y la promoción del paradigma de la recuperación. Y como vamos a hablar mucho de la recuperación, le doy paso a Lorea porque ella nos va a compartir sus reflexiones sobre este tema. Bueno, kaixo eguerdion, mi esker gonbidapenagatik. Bueno, yo estoy aquí un poco de rebote, de apoyo mutuera, que se dice. Y bueno, sí que me gustaría un poco hablar este perfil de agente de apoyo mutuo, de dónde sale, ¿no? De dónde viene y dónde está insertado. Entonces, viene de un modelo concreto que se llama el modelo de recuperación en salud mental, que es un cambio de paradigma impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que orientan los servicios de salud mental y políticas públicas hacia un modelo de recuperación concreto, ¿vale? Es un modelo que lleva ya años impartiéndose en otros estados y que de alguna manera, bueno, pues quiere suplementar o superar el sistema biomédico, incluso el de rehabilitación psicosocial, que es un poco el actual, ¿vale? ¿Qué es y qué no es el modelo de recuperación? Bueno, pues es un camino personal. Es un camino en el que se construye o se intenta construir una identidad en positivo de la persona usuaria con malestar psicosocial, una identidad más allá de la patología, ¿vale? Es un proceso continuo de pequeñas acciones cotidianas que construyen una trayectoria, ¿no? Por eso me ha gustado mucho las iniciativas que se han hablado antes y echaba de menos un poco la incorporación también de gente con problemas de salud mental en todas esas iniciativas, porque al final nosotros como agentes de apoyo mutuo es mucho lo que hacemos. Jo, pues vete allí a ver si para hacer deporte, un poco de deporte, a ver si encuentras hacer red, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta como interesante todo lo que habéis comentado antes para nosotros, también para dirigirles hacia allí, ¿no? A los usuarios o dirigirnos hacia allí. Entonces eso es un proceso continuo de diferentes acciones cotidianas, pero no tiene por qué ser lineal. Es decir, la recaída o atravesar un intenso malestar pues no invalidaría estar en un proceso de recuperación, ¿vale? Alguien porque haya recaído no significa que tenga que volver al nivel cero, sino que bueno, son recaídas que pueden ser crisis, momentos de aprendizaje, momentos de cambio, de evolución y que le llevan son parte de esa construcción, de ese camino, ¿no? De esa trayectoria. Es una forma de vivir sobre todo con esperanza en que la recuperación es posible y en ese sentido los agentes de apoyo mutuo son clave porque son como referentes de que esa recuperación es posible. Es una forma de vivir con autodeterminación, donde
hay toma de decisiones propias o son viables y hay espacio para las tomas de decisiones propias significativas. Y es una forma de vivir con autorresponsabilidad, ¿vale? En el proceso y en la vida. Entonces, se trata también de encontrar un sentido a la propia experiencia. Es importante como ver un poco pues, una relectura de qué te ha pasado, desde dónde, por qué. No es solo neurotransmisores, hay un contexto social, un contexto personal, ¿no? Que todo influye. Y de alguna manera este hecho de encontrar las causas o de buscar hacer tu propia historia puede ser muy importante también para prevenir, para buscar tus alarmas. De alguna forma se trata de un proceso de autoconocimiento, ¿no? que también se lleva mucho a cabo en los servicios de apoyo mutuo. No es curación, o sea, no es remisión de síntomas. Puede haber una convivencia con ellos y se consigue una vida plena sin remisión de síntomas, ¿no? Y luego tampoco es una recuperación en sentido productividad, o sea, recuperación igual a productividad, ¿vale? Sentirse válida, otra manera de aportar a la sociedad, más allá de una visión capitalista de lo que es productivo, ¿no? Y trabajo remunerado. Se trata de crear vínculos con la comunidad en un sentido positivo de la identidad, ¿vale? Bueno, este modelo tiene un origen que es resultado de una compleja interacción entre una serie de eventos históricos. Por una parte se dio la revolución farmacéutica allá de los años 50, años 60, donde se empiezan a controlar los llamados síntomas psiquiátricos mediante la medicación. Por otra parte, hay un surgimiento de la antipsiquiatría, donde movimientos heterogéneos impulsados por profesionales y académicos que empiezan a visibilizar las prácticas pues, deshumanizantes de la psiquiatría. Hay un movimiento pro derechos civiles de los años 50, 60, 70, de la segunda ola del feminismo, el Black Power, movimientos LGTBIQ+, un movimiento muy importante que es el movimiento de la vida independiente, del que luego hablaré un poquito más, y el movimiento de los derechos de los pacientes, ¿vale? Donde se empieza a trabajar más desde una horizontalidad, que es muy importante, ¿vale? En ese sentido, el movimiento en primera persona de usuarios y supervivientes de la psiquiatría, bueno, pues es un movimiento que empieza a coger mucho peso, donde los objetivos de este movimiento serían como brindar apoyo mutuo, promover un empoderamiento, defender los derechos de las personas psiquiatrizadas, cuestionar mediante testimonios en primera persona la idea de irreversibilidad, o sea, tienes un problema de salud mental y ya se acabó tu vida, ¿no? Es como superar esa idea. No todo está acabado, alguien lo ha comentado antes, y es que es eso, ¿no? Que no todo está acabado porque te diagnostiquen un problema de salud mental. Y luego también asumir un poco los propios efectos nocivos que puede tener la propia intervención, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso es un poco cosas que reivindicaba el movimiento de sus usuarios y de supervivientes de la psiquiatría. Me voy a parar un poco en el movimiento de la vida independiente, que es, bueno, para este movimiento que tuvo mucha importancia la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en el 2006 en Naciones Unidas. El modelo de recuperación pasa porque las políticas públicas y los servicios de salud mental prioricen el respeto a los derechos humanos, ¿vale? De alguna manera garantiza el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y pone en cuestión pues, cosas como el ingreso voluntario, las medidas coercitivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso como un nuevo paradigma que de alguna manera tiene que estar, es muy importante este convenio sobre los derechos humanos porque sin él este modelo no tendría sentido, no tendría cabida, ¿no? De alguna manera, sin discapacidad jurídica no hay demás derechos de ciudadanía que promuevan que las personas puedan dirigir su propio proceso de recuperación, tomen sus propias decisiones, más allá de que sean decisiones acertadas o erróneas, como todas personas en la vida nos podemos equivocar, como todas personas en la vida tenemos derecho a arriesgar
bueno, y de alguna manera este modelo no se entendería sin ese convenio sobre los derechos de las personas de discapacidad del 2006, ¿no? Entonces, bueno, se habla de modelo de recuperación. Patricia Digan, una persona diagnosticada con esquizofrenia, que actualmente es psicóloga o psiquiatra. Psicóloga. Y activista en primera persona, habla de ese modelo de recuperación como si fuera un espíritu, una mirada, una forma de mirar, ¿vale? Que tiene que impregnar lo que ella llama los programas de rehabilitación, que serían los servicios de salud mental y las políticas públicas, ¿vale? En este sentido, ¿cómo se impregna de esa mirada las políticas públicas y los servicios de salud mental? Pues mucho, en parte, a partir de incorporar personas expertas por experiencia propia, ¿vale? Que sería estas personas o los agentes de apoyo mutuo rompen esa dicotomía, si eso forma parte de los servicios, rompe esa dicotomía entre ellos y nosotros, entre el normal y el anormal, el sano, el enfermo, ¿no? Es una persona que tienes ahí como de referente, que de alguna manera es profesional, pero de otra manera ha vivido tu experiencia. De alguna manera, a mí me llevó mucho formarme como agente de apoyo mutuo, el creer en la cadena humana. O sea, una cadena que a ti en un momento te han agarrado, te han ayudado a sostenerte y sentir que tú también puedes, en un momento dado, apoyar en su proceso de recuperación a otra gente, ¿no? Vengo un poco de rave porque ayer vi la película de Sirat, de Laxe, y de alguna manera le oía él decir que una persona que se ha roto puede ser más empática. Entonces, trabajamos mucho desde esa empatía, desde ese sufrimiento en primera persona, desde esa experiencia vivida y desde luego, dando esperanza. O sea, el modelo de recuperación es esperanza y derechos, diría yo, ¿vale? Entonces es impregnar de esa mirada que de alguna manera es una mirada que empatice, que dé esperanza, que crea en la persona con sufrimiento, que sea una mirada compasiva, ¿vale? Compasivo, como han comentado antes, desde el reconocer el dolor ajeno, la identificación, una mirada en positivo. Y de alguna manera, según Patricia Digan, pues es el espíritu del que hay que impregnar los servicios de rehabilitación y de salud mental, ¿no? Porque al final los usuarios son mucha gente que soporta mucha soledad, son poco entendidos y bueno, necesitan red, necesitan comunidad y bueno, y creemos que la gente de apoyo mutuo puede ser una figura crucial en todo este proceso de recuperación, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi propuesta. Si queréis, bueno, comentaros el artículo de Hernán María San Pietro, de Catalán, que se llama La atención orientada a la recuperación en salud mental, y de ahí es como un bonito artículo para tirar hacia políticas de salud mental que involucren esta figura y basadas en el modelo de recuperación y eso. Y es que... Y bueno, y por continuar un poco, yo sí quería dar paso como a esta parte de, sí que podemos hablar mucho, ¿no?, de la experiencia de agentes de apoyo, pero yo he tenido como la oportunidad de hablar de la experiencia de agentes de apoyo en otros espacios, no como este, sino más dirigido a profesionales, y muchas veces lo que nos encontramos son estas barreras, ¿no?, de cómo una persona con experiencia vivida va a apoyar a otra, igual va a recaer, igual va a sentir, ¿no?, como que igual esto va a empatizar demasiado, porque hablaba Lorea de la empatía, ¿no? Entonces como que muchas veces se ven como esas barreras y se ve como casi como una utopía, ¿no? Como que esto sería como, bueno, esta es la revolución, esta es la utopía, y como que eso casi que sería imposible de realizar. Y por otra parte se nos dice, o sea, como que tenemos que tener mucha evidencia, y si bien se recoge la evidencia, por ejemplo, de la formación, de cuáles son los beneficios percibidos por las participantes. Luego, una de las cosas, bueno, que no he mencionado, la formación tiene como dos fases, ¿no? Como la formación esta de apoyo entre iguales, está por una parte la formación teórica básica, que es un curso de 25 horas, y luego hay una formación de 160 horas en las que incluye hacer prácticas.
Estas prácticas se insertan en espacios comunitarios. Puede ser centros de rehabilitación psicosocial, donde ya hay un equipo multidisciplinar y la persona que está haciendo prácticas se inserta como una más, ¿no?, a hacer las prácticas, como sería de cualquier otra disciplina de psicología, trabajo social, educación social. Y también en asociaciones en primera persona y asociaciones de familiares. Entonces, muchas veces es como que no tuviéramos referentes, como que esto no se ha llevado a cabo y en realidad ya se ha establecido en muchos países. De hecho, hay países donde ya la figura está en centros de salud mental, en hospitales. Aquí mismo en Francia tenemos una experiencia que conocemos bastante bien. En Cataluña, en Barcelona, hay un CCM donde ya se está llevando a cabo, también la figura ya está dentro del equipo, ¿no? Y muchas veces están esas barreras. Entonces yo sí quería detenerme un momento. En toda la mañana hemos hablado sobre justicia social y hemos hablado sobre los determinantes sociales, y a mí me gustaría traer ahora un término que Miranda Fricker, una filósofa, ha desarrollado que tiene que ver con la justicia epistémica, para hablar de por qué las personas que tenemos sufrimiento psíquico, psiquiatrizadas, con problemas de salud mental, tenemos también la capacidad de poder, más allá de la figura, de tener voz, ¿no?, y de poder tener voz aquí. Entonces Miranda Fricker, la filósofa esta, proporciona un marco teórico crucial para comprender por qué los saberes vividos han sido históricamente marginalizados en el ámbito de la salud mental. Entre ellos, ella también habla de procesos de racialización, por ejemplo, ¿no? Cuando hay mucho racismo, las personas no son capaces de tener una conexión con lo que les pasa porque no es negado, ¿no?, esa posibilidad de poder hablar, de poder entender y poder nombrar su realidad. En el caso de la injusticia epistémica, hace referencia a injusticias relacionadas con aspectos del conocimiento, cómo éste se comunica y cómo es comprendido. En el contexto de la salud mental, esto se manifiesta cuando las personas con experiencia vivida son sistemáticamente desacreditadas como fuentes confiables de conocimiento sobre sus propias experiencias. Grada Quilomba, por ejemplo, otras teóricas postcoloniales también, han extendido este análisis para examinar cómo las estructuras de poder afectan la capacidad de las personas subalternas, incluyendo a las personas psiquiatrizadas, para articular sus experiencias y ser escuchadas. La psiquiatrización opera como un mecanismo de subalternización que despoja a las personas de su autoridad epistémica, relegando sus narrativas al estatus de síntomas en lugar de reconocerlas como un conocimiento válido sobre la experiencia humana. Spivak también plantea la pregunta, ¿puede hablar la subalterna o el subalterno? A lo que responde, no. Es imposible para las subalternas hablar o recuperar su voz. Aunque lo intentasen con todas sus fuerzas, su discurso seguiría siendo ininteligible para quienes detentan el poder. En el contexto de la locura y el sufrimiento psíquico, esta imposibilidad no radica en la ausencia de voz, sino en que las estructuras epistémicas, médicas, académicas y sociales niegan su condición de sujetos cognoscentes. Las subalternas, las locas, hablan, pero sus palabras son sistemáticamente descalificadas como síntomas o delirios o faltas de insight. Aquí a mí me hace la pregunta de qué saberes ingresan a las agendas académicas, cuáles son excluidos, quién es reconocida como una portadora de saber y quién puede enseñarlo. Esta posición de otredad no indica falta de agencia, sino falta de acceso a la representación. No es que no hayamos hablado, es que nuestras voces han sido sobremedicalizadas, invalidadas o apropiadas por especialistas que irónicamente se erigen como intérpretes autorizados de nuestras vidas. Como Audre Lorde recuerda, cuando hablamos tenemos miedo de que nuestras palabras no se escuchen y sean bienvenidas, pero cuando estamos calladas todavía tenemos miedo. Así que es mejor hablar recordando que no se suponía que íbamos a sobrevivir. Así que en estas jornadas lo que queremos es hacer, pues hablar desde un otro lugar, ¿no? Como decían Mónica también, hablamos desde un lugar que es un poco más crítico, con una psiquiatría o con una forma de psiquiatría que es hegemónica. Y no queremos hablar desde un lugar que no niegue el sufrimiento, pero que rechaza las respuestas automáticas, jerárquicas y despolitizadas que predominan en el sistema actual. Porque muchas veces lo que llamamos trastorno es en realidad una respuesta lógica a un entorno injusto y desigual. Y porque lo que necesita no solamente es más terapia, más medicamentos, sino vínculos, comunidad y cambios estructurales. No se trata de negar el valor que pueden tener los recursos clínicos, sino de señalar sus límites, especialmente cuando se aplican desde un paradigma que entiende el malestar como una falla individual y una disfunción cerebral o una falta de serotonina, algo que hay que normalizar. Pero, ¿y si no hay nada roto dentro de nosotras? ¿Y si lo que está roto es el mundo que habitamos? El sufrimiento no se arregla adaptando a la persona a un mundo roto, se transforma luchando por un mundo más justo, sin capitalismo salvaje, sin patriarcado, sin racismo estructural, donde haya vivienda, educación, comunidad, alimentación, sentido y tiempo para vivir.
donde cuidar no sea un privilegio, sino un derecho. La salud mental no puede seguir siendo una cuestión técnica, es una cuestión política, social y humana. La transformación de los servicios de salud mental exige una revisión profunda de los valores que lo sustentan y de los modelos de atención que lo guían. En este proceso emergen tanto el saber vivido como el apoyo mutuo del que hemos hablado hasta ahora. Si hablamos de transformación, tenemos que hablar también de política, porque este modelo no se sostiene solo. Está al servicio de un sistema económico, educativo y cultural que produce exclusión, desigualdad y precariedad. Un sistema que configura nuestras subjetividades y que nos exige ser productivas, funcionales y estables. Quien no encaja, se medicaliza, se margina, se silencia. Por eso no basta con reformar el servicio de salud mental, hay que imaginar otras formas de habitar el mundo. Una sociedad donde el dolor, la rabia y el deseo tengan lugar, donde las crisis no se encierren, sino que se acompañen, donde el cuidado no sea un privilegio, sino un derecho, donde los grupos de apoyo mutuo no sean una anécdota de una ciudad, sino el centro de nuestras redes. Un mundo donde la diferencia no se trate, se valore, donde el sufrimiento no se silencie, se escuche, y donde las experiencias extremas o disidentes no se traduzcan automáticamente en un diagnóstico. Lo que proponemos son espacios donde vivir no duela tanto, donde el cuidado sea colectivo y donde cada vida, incluso en crisis, sea reconocida como digna de ser vivida. El saber vivido es el conocimiento que surge de la experiencia personal con la salud mental. No se trata de la acumulación de vivencias, sino de una comprensión profunda de los propios procesos emocionales, de los retos y aprendizajes que implica convivir con sufrimiento psíquico. Reconocer el saber vivido implica legitimar la voz de las personas usuarias de los servicios, integrando su experiencia en la toma de decisiones, en el diseño de intervenciones y en la evaluación de resultados. Así se avanza hacia una atención más humana, centrada en la persona y respetuosa de su autonomía. El apoyo entre iguales es una estrategia basada en la ayuda mutua entre personas que comparten experiencias similares en salud mental. Quienes hemos recorrido el camino de la recuperación, acompañamos a otras personas que están atravesando situaciones difíciles, ofreciéndoles comprensión y herramientas prácticas para afrontar esos desafíos. Lo que proponemos en realidad no es abstracto ni inalcanzable. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya señala que la transformación requiere redes comunitarias interconectadas que trasciendan el modelo coercitivo. De manera formal, contamos con evidencia de experiencias internacionales de apoyo entre iguales como una figura ya consolidada. En países como Reino Unido, Noruega o Alemania y Francia, estas figuras ya están integradas de forma estable en los equipos de salud mental. En Inglaterra, el Sistema Nacional Sanitario ha desarrollado una estrategia nacional de inclusión del Peer Support Workers o de los agentes de apoyo mutuo con formación y roles definidos dentro de hospitales y centros comunitarios. En Noruega, la presencia de personas con experiencia vivida forma parte de las evaluaciones de calidad institucional. Por otra parte, de manera informal, la transformación está ocurriendo ya en muchos lugares. La vemos en los colectivos de supervivientes de la psiquiatría, en redes de apoyo mutuo, en movimientos como el Orgullo Loco, en iniciativas de escuchadores de voces, en comunidades que cuidan sin diagnosticar. Son espacios de cuidados compartidos donde el saber no está en el manual como el DSM o el CIE 10, sino en la experiencia, en la práctica colectiva, en el afecto y en el respeto. Por tanto, lo que proponemos son espacios donde el malestar o la locura o el padecimiento no sea marginado, sino escuchado, donde el dolor tenga un lugar, pero también el deseo, la rabia y la creatividad. Espacios de comunidad donde la salud no se mida por la productividad o la adaptación al sistema, sino por la posibilidad de vivir una vida digna e interdependiente. Este horizonte finalmente no exige soluciones perfectas, es decir, no estamos aquí planteando que tengamos que hacer una reforma a todo, sino acciones políticas concretas. Supone construir redes de cuidado mutuo, espacios de acompañamiento horizontal, grupos autogestionados de apoyo, donde las personas no seamos tratadas como pacientes, sino como sujetas activas valiosas y con capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Lo que hemos planteado no es una cuestión tampoco solamente de sensibilidad o empatía o solamente de inclusión, sino de justicia epistemológica. No se puede transformar la salud mental sin transformar también los saberes que la fundamentan. La transformación requiere un compromiso colectivo por descolonizar las estructuras del conocimiento en salud mental, creando espacios donde múltiples formas de saber, el clínico, el experiencial, el comunitario, dialoguen en igualdad. Solo así podremos construir servicios que honren la complejidad humana y fomenten auténticos procesos de recuperación. El saber vivido no es un complemento emocional, es una herramienta crítica para reimaginar los servicios. Incorporar los saberes vividos junto a los saberes técnicos no es solamente una cuestión de pluralidad o de inclusión, es una cuestión de justicia.
La diversidad no debe ser un horizonte abstracto, sino una práctica cotidiana que reconozca que quienes han sido y hemos sido objeto del sistema tenemos derecho a transformarlo. Y por ello es importante que hoy estemos aquí y hemos hecho un esfuerzo por estar aquí con los nervios, con los miedos y poder poner en el centro este tema también. Es que ricasco. Bueno, han sido día y medio intenso, acumulamos un poquito de retraso. Es una lástima que no tengamos ese espacio para las preguntas, pero vamos a ir terminando. También tenemos que dejar la sala. Mil esker, yo creo que es importante. Hemos hecho red, hemos aprendido mucho. Desde EH Bildu seguiremos haciendo propuestas para la transformación de la salud comunitaria. Rebeca, no sé si quieres decir algo, que has hecho un esfuerzo grande. Yo creo, bueno, y si, con permiso de Rebeca, entonces, bueno, pues vamos a ir terminando las jornadas. Mil esker de hoy.